Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que tiene a todos con la boca abierta. Engin Akyürek, uno de los actores más queridos de Turquía, ha confirmado una relación con una mujer casada. Y las declaraciones del esposo han encendido un verdadero escándalo. Todo comenzó cuando Engin, conocido por sus papeles románticos en telenovelas, fue visto en varias ocasiones en compañía de una misteriosa mujer. Los rumores no tardaron en explotar en las redes sociales. Pero lo más sorprendente llegó esta semana, cuando el propio actor decidió hablar con la prensa. Frente a los micrófonos, Engin Akyürek declaró: "Sí, estoy enamorado, y sé que no es una situación fácil, pero no puedo negar lo que siento". La confesión sacudió a los fans y al público en general. La mujer en cuestión, cuyo nombre aún se mantiene bajo reserva por razones legales, está casada, y su esposo, devastado por la noticia, no dudó en responder con lágrimas en los ojos. "Me siento destruido, no puedo creer que mi esposa me haya traicionado con alguien tan famoso. Yo admiraba a Engin, pero ahora lo veo como el hombre que me arrebató a la persona que más amo". Sus palabras resonaron en todos los noticieros y se viralizaron en cuestión de horas. Los periodistas siguieron cada detalle, y el drama no tardó en tomar más fuerza. Fuentes cercanas aseguran que la mujer llevaba tiempo en crisis con su matrimonio, pero nunca se pensó que llegaría tan lejos. Una amiga de ella comentó: "Ella siempre admiró a Engin, y cuando se conocieron en un evento privado, la conexión fue instantánea". Estas declaraciones no hicieron más que alimentar el debate en redes sociales, donde muchos defendieron al esposo y otros justificaron la decisión de ella. La tensión creció aún más cuando el esposo dio una entrevista exclusiva para un programa de televisión. Con la voz entrecortada, confesó: "No se trata solo de una infidelidad, se trata de una humillación pública. Todos hablan de mí, y me siento expuesto, ridiculizado. Mi esposa fue mi compañera de vida, y ahora me la arrebataron". Las cámaras captaron el momento en que rompió en llanto, lo que generó una ola de empatía hacia él. Por otro lado, Engin ha mantenido una postura firme. En un encuentro con periodistas, reiteró: "No busqué hacer daño, simplemente me dejé llevar por lo que siento. No soy un ladrón de amores, soy un hombre que también tiene derecho a la felicidad". Estas palabras encendieron aún más la polémica. Muchos fans lo apoyaron con mensajes de aliento, pero también recibió fuertes críticas por involucrarse con una mujer casada. En las redes sociales, los hashtags #Engin Akyürek y #escándalo amoroso se volvieron tendencia mundial. Miles de comentarios inundaron Twitter e Instagram, donde las opiniones se dividieron. Una usuaria escribió: "No puedo creer que Engin haya hecho esto, siempre pensé que era diferente". Mientras otra comentó: "El amor no se elige, y si ellos son felices, debemos respetarlo". La historia alcanzó un nuevo nivel de dramatismo cuando varios programas de espectáculos comenzaron a invitar a expertos en relaciones y psicólogos para analizar el caso. Algunos señalaron que se trataba de un claro ejemplo de cómo la fama puede complicar la vida privada. Mientras que otros enfatizaron la importancia de respetar los vínculos matrimoniales por encima de cualquier sentimiento pasajero. Las mesas redondas en televisión estuvieron repletas de debates acalorados, y cada palabra pronunciada alimentaba aún más la controversia. En paralelo, los fanáticos de Engin organizaron campañas en redes sociales para defenderlo. Hashtags como #apoyó a Engin y #el amor no se juzga aparecieron con fuerza. Muchos compartían fotografías del actor en sus papeles más entrañables, recordando que siempre transmitió valores positivos a través de sus personajes. Sin embargo, la otra parte de la audiencia no estaba dispuesta a olvidar que detrás de todo había un esposo herido y una familia en crisis. Este choque de perspectivas convirtió el tema en una verdadera batalla cultural. El escándalo no se limitó a Turquía. Medios internacionales, desde España hasta América Latina, se hicieron eco de la noticia. Portales de farándula en México, Argentina y Colombia publicaron artículos que rápidamente se volvieron virales. Incluso programas de entretenimiento en Estados Unidos dedicaron segmentos a analizar la situación, resaltando cómo la vida privada de una celebridad puede impactar a nivel global. El nombre de Engin Akyürek se convirtió en trending topic en múltiples países durante varios días consecutivos. La presión sobre la mujer involucrada también aumentó de forma alarmante.
Paparazzis comenzaron a seguir cada uno de sus pasos, buscando la foto exclusiva que confirmara su identidad. Ante esta persecución, su abogado emitió un comunicado pidiendo respeto a su privacidad y advirtiendo posibles acciones legales contra quienes intentaran exponerla públicamente. A pesar de esto, las especulaciones crecieron y comenzaron a circular supuestas imágenes en foros clandestinos, lo que agravó aún más la tensión. Mientras tanto, el esposo afectado recibió un aluvión de invitaciones para entrevistas. Algunos lo consideraban una víctima ejemplar de una infidelidad mediática y le ofrecieron contratos para dar conferencias sobre su experiencia. Aunque en un principio dudó, finalmente aceptó una aparición en un programa internacional, donde narró entre lágrimas el dolor de ver cómo su vida privada se convertía en espectáculo público. Su relato conmovió a miles y fortaleció la percepción de que él era el más perjudicado en toda esta historia. Engin, por su parte, no dejó de trabajar. Aunque muchos esperaban que cancelara sus proyectos, continuó grabando su próxima serie. Los productores, conscientes del impacto mediático, aprovecharon la situación para promocionar la producción, insinuando que el personaje que interpretaría estaría marcado por un amor prohibido. Esta estrategia generó aún más expectativa, y las primeras imágenes filtradas del rodaje se difundieron como pólvora, acumulando millones de visualizaciones en cuestión de horas. El debate moral seguía en auge. Algunos opinaban que el amor verdadero justificaba cualquier sacrificio, mientras que otros lo consideraban una falta de ética imperdonable. Los líderes de opinión en redes sociales se pronunciaron constantemente, y hasta algunos políticos turcos usaron el caso como ejemplo en discursos sobre la importancia de los valores familiares. Nunca antes un asunto del corazón había tenido tantas repercusiones sociales, culturales y mediáticas. Lo más sorprendente ocurrió cuando comenzaron a circular rumores de que la esposa podría haber solicitado el divorcio en secreto. Aunque no hubo confirmación oficial, varias fuentes cercanas aseguraban que ya se habían iniciado trámites legales. De ser cierto, este paso marcaría un antes y un después en la vida de todos los involucrados. La posibilidad de un divorcio abrió un nuevo capítulo en la narrativa mediática, y las especulaciones sobre un posible futuro juntos entre Engin y la mujer se intensificaron. En este contexto, las cadenas de televisión prepararon especiales documentales, recopilando cada detalle de la historia. Expertos en cultura popular explicaban cómo este caso se había convertido en un fenómeno global, comparándolo con escándalos amorosos de celebridades en Hollywood. La audiencia, lejos de cansarse, pedía más información y cada revelación era recibida con un frenesí casi adictivo. Con el paso de las semanas, la figura de Engin se polarizó aún más. Para unos, era un hombre valiente que se atrevió a vivir su verdad sin importar las críticas. Para otros, era un símbolo de traición y egoísmo. La tensión parecía no tener fin, y cada nuevo movimiento de los protagonistas prometía reavivar las llamas de un escándalo que, lejos de apagarse, se había transformado en un fenómeno cultural de alcance internacional. Este escándalo sigue creciendo, y sin duda seguiremos atentos a cada detalle de lo que ocurra con Engin Akyurek, su nueva relación y las consecuencias que esto traerá. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Debe el amor estar por encima de todo, o la lealtad y el respeto al matrimonio son más importantes? Déjenme sus comentarios abajo, y no olviden suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de todas las noticias más impactantes del mundo de las celebridades.